como un terrible mal de nuestro tiempo que ataca a los demás. Es un neurótico aquel que maneja como loco y se pasa los altos. También lo es el que se la pasa de mal genio todo el día. Y hasta el muchacho que escucha la música a todo volumen. Todos están neuróticos, menos nosotros. Quizá el motivo por el que nos empeñamos en negar cualquier indicio de neurosis en nuestro comportamiento es porque ya estamos totalmente neuróticos. La doctora Emma Godoy, quien hiciera estudios profesionales de psicología, nos habla de la neurosis. Mira, Freud metió unas teorías inaceptables, pero en algunas cosas acertó de maravilla y dijo que era una regresión a la infancia. El niño es egoísta y Dios sí sabe muy bien por qué lo hizo egoísta, para que pueda sobrevivir, ¿no? Buscar su supervivencia como de lugar. Entonces es ególatra, es egocéntrico, etc. Pero a esa edad. En cambio, si tú regresas a esa edad del egoísmo, Sí. es la neurosis. Para Freud es un salirte de tu estación donde ibas y regresar al punto de partida. Quedarte afianzado en la infancia, en tu egoísmo. Total. Claro, madurez se mide por la cantidad de interés que tienes por los otros y menos interés por ti. Esta es madurez. Entonces se es maduro en la cantidad de caridad, amor, a lo otro y a los otros. Y en cambio, el egoísta, pues no ha salido de las cuatro paredes de su yo. Eso es un preso que no ha visto el mundo porque no se ve más que a sí mismo. Y, por tanto, la neurosis tiene un remedio muy sencillo. No vayan a gastar en psiquiatras, salen carísimos y quedan un poquito peor. Porque yo estudié psicología y realmente no se ha presentado un solo caso de curación. Un solo caso. Somos neuróticos en la medida en que somos egoístas y no sabemos compartir con los demás. La neurosis es un mal incurable cuando no reconocemos que la causa del problema está en nuestra propia inmadurez. No habrá doctor capaz de ayudarnos si nosotros mismos no estamos dispuestos a tomar la primera dosis del único medicamento recomendado para dicho mal. Y este es el amor al prójimo. Que también la neurosis puede provenir de otro asunto, que lo había yo reservado, que es algo físico. Por ejemplo, las glándulas tiroides. O estar enfermo del hígado. Primero hay que ver la parte física. Y para eso vas a ver médicos, no psiquiatras. Y para la parte mental de la neurosis, cuando no hay lesión física, no hay lesión cerebral, no hay lesión en el riñón, entonces, lo que le pasa a usted, señor, es que tiene la enfermedad que se llama yo, mí, me, conmigo. Yo, me, conmigo. Y su salud será tú, ti, te, contigo. De allí que los neuróticos anónimos, como los alcohólicos anónimos, sean los únicos que realmente curan. Ellos solitos. Te hacen servir. Exacto. En primer lugar, te hacen pensar en Dios y luego pensar en los demás. Y ya no piensas en ti. Maduras. Dejas atrás la actitud infantiloide de yo. Y yo, y nada más que yo, y primero yo. Y se siguen con el yo todo el día. Y sobre todo, como se sienten muy mal, porque ese yo es enfermizo, ya no está en su edad. Se preocupan tanto de su neurosis que la agravan. Entonces se dedican a curarse. Y van con el psiquiatra, y van, acabo de saber de un señor que le llamaremos Jerónimo. Fue con un hipnotizador, porque lo despedían de todos los trabajos
porque no ponía atención al trabajo. Y entonces todo le salía mal. Él dice siempre la regaba, esas son sus palabras. Y lo corrían. Luego fue a ver brujos, fue hasta una misa que dice, que me recomendaba mucho, una misa de sanación. Sanación, ay, Dios mío. Entonces él pensaba que tenía mala suerte. Sí. Pues era una maldición que esperaba un milagro, ya fuera de los brujos o de la iglesia, con tal de salir de aquella angustia, porque la neurosis es angustiosísima. Es como seguir con los zapatos que tenías de niña y te aprietan los pies y te duele mucho. No, debe ser incomodísimo. Bueno, eso es la neurosis. Considerando que vivimos en la ciudad más poblada del mundo, no nos resultará difícil encontrar la manera de acercarnos al prójimo con un fin noble. Son miles las personas a las que podríamos ayudar de alguna forma, ¿no les parece? Así aliviaríamos un poco su angustia y la nuestra. Pues fíjate que Jerónimo, dijimos que se iba a llamar Jerónimo. Jerónimo, sí me gusta. También recibió del hipnotizador un cassette, que se debe decir una cassette, porque en francés es femenino. Pero le decimos un cassette, para que lo oyera antes de dormir. Era sugestionarlo de que sí podía. Ajá. Pero es que no podía con el trabajo porque no estaba pensando en el trabajo, estaba pensando en su neurosis. Ya. ¿No? Estaba pensando en él. Bueno, pues ahora teme que se le acabe el cassette porque algún día tiene que acabársele. Entonces, la misa de sanación, que los cojos caminan, que los ciegos ven. Oye, tú, eso yo tengo que hablar con el arzobispo, qué es lo que está pasando. Eso es brujería. Eso no es cristianismo. Pues entonces, está entusiasmado con esa misa porque cree que es oración y se ha equivocado. La oración es unirte con Dios, pero él no va a unirse con Dios, sino va a contarle su neurosis para que le haga el milagro. Entonces está hablando de su neurosis, está pensando en él. Dios sale sobrando. Es un monólogo, no es un diálogo con Dios. Y muchas personas son así, hacen la oración en esa forma de que, Señor, fíjate que mi radiografía salió mal, tengo cáncer en el pecho, ayúdame, y fíjate que el análisis que me hicieron y pasé con otro doctor y están pensando en su enfermedad y no están pensando en Dios. Es decir, es que la oración es como un teléfono con Dios. Claro. Pero aquí se ponen a hablar ellos solos y no le hacen caso al otro. A lo que dicen, ¿no? Sí. No oyen al otro, ni se acuerdan del otro por estar contando sus penalidades. No, la oración es un olvido de sí mismo para pensar en el amado, en el otro. Y ese señor cree que está orando. Así es el neurasténico. Ni en la oración, ni en el trabajo, ni en ninguna parte deja su yo de lado. No me habló ni una palabra de los sufrimientos que podía tener un sobrino, una tía, un amigo. No ha visto los sufrimientos de su alrededor, porque no ve a su alrededor. Están metidos, digo, en un zapato chiquitito y en un traje también de niño, apretados, con una angustia atroz, como si estuvieran bajo las losas de un derrumbe en su yo. Entonces, pero esto ni siquiera ve para adelante, no tiene proyectos para el futuro, no ve el mundo, sino que el neurótico no tiene planes, porque en los planes entraría esfuerzo y él se siente incapacitado. Entonces le da un coraje horrible con la demás gente. El prójimo es el enemigo, es aquel que le va a poner obstáculos. Sí, o que lo distrae de su neurosis. O que lo distrae de su neurosis, porque es su curación pensar en el otro, aunque sea para enojarse con el otro. Exactamente. ¿No? Pero que sea el otro. El tú lo desconoce. Esas dos letras en las que consiste la madurez. Tú. Hasta yo he pensado, por ejemplo, que en el amor, eso de decir tú y yo es neurótico. Están separados. No somos nosotros, sí. En cambio hay que quitarla, esa Y
sale sobrando. Y entonces quedaría tuyo. Una sola palabra. Tuyo. Te pertenezco. Soy el otro. Y el neurótico anónimo sana pronto. Y gratis. Acuérdense que mexicanos al grito de gorra. Es como los alcohólicos anónimos, que de veras sanan. Yo tuve un hermano que desgraciadamente le dio por beber, porque era un genio. Y pues no, como se casó, digo, no se puede soplar y comer pinole, no pudo seguir siendo genio por casarse y tener obligaciones de familia. Entonces se dio a la bebida y lo metimos en la médico militar, porque otro de mis hermanos era médico militar. Estuvo 6 meses. Todos los tratamientos psiquiátricos, que son dobles, físicos, afortunadamente, y mentales. Y salió de ahí y volvió a beber. Y murió así. En cambio, si he sabido que existían los alcohólicos anónimos, ahí los curan sin medicinas. Es un pequeño defecto de los alcohólicos anónimos. Yo les doy conferencias y ya les he dicho que se fijen un poco más en la tiroides, en la epífisis, en la hipófisis, en todas las glándulas endocrinas que pueden afectar. Porque ellos dicen es una enfermedad. Bueno, es una enfermedad nacida del vicio. Y se metieron a ese pecado de beber, que después se convirtió en enfermedad, por neurosis. La neurosis puede ser tan destructiva como nosotros se lo permitamos. Y en cualquier momento nos puede acarrear problemas y vicios aún mayores. El control está en nuestras manos. Y un buen consejo para lograrlo está en la oración, un diálogo espiritual con el Creador. No, en la medida en que no se nos quite el egoísmo y puede durar toda la vida, estar luchando contra ese yo, en esos momentos perdemos, que diré, la ubicación en el mundo, y perdemos sobre todo esto, la misión para la cual vinimos a la existencia, la misión de servir. Es decir, nacimos para el tú, no para el yo. No para el yo. Entonces el neurótico y cada uno de nosotros, en la medida en que es egoísta, ha perdido la ruta. Vino desde el cielo, desde la boca de Dios, para servir. Y se le olvidó luego, cuando llegó aquí, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya no saben ni para dónde jalar. Sí. Entonces no tienen verdaderos proyectos, que diré, nobles, grandiosos, para dejar el mundo mejor como lo encontraron. No. Sino nada más librarse de aquella angustia, de sentirse en un traje apretado, de sentir su impotencia. Como a este muchacho, bueno, él se dice muchacho y tiene 34 años, y él se dice muchacho, porque en su subconsciente sigue siendo niño. Él echa la culpa a su papá, que le decía no sirves para nada. Entonces él se preocupó mucho porque no servía para nada, y ya no se preocupó por servir, sino por servir a él, servirse, por ser apto. Y que llega a Bimbo y lo corren porque no servía, y que lo vuelven a admitir y no servía, y se cambia a otro lugar y no servía, y entonces él anda buscando, y ya te digo, hasta en la brujería, en todas las cosas, esperando un milagro, y el milagro no viene del cielo, para nada. El milagro lo hace Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Exacto. Pero ayúdate. Entonces el remedio para todas las neurosis es hacer un acto diario de generosidad para el otro. Es todo un trabajo grande salirse de la infancia, salirse del egoísmo. Y eso no es de edad, puede salir de la infancia a lo mejor a los 60, 80 años, o no sales nunca. 60, ¿sí? Y son los viejos indecentes de los asilos que no los aguantan por neuróticos. ¿Qué les parece? Acabo de saber. ¿Qué pasó? Que metieron en la cárcel a un ancianito de 70 y tantos años. ¿Qué estaba porque haciendo? Mató a otro. ¿Cómo? Pues sí, porque ambos eran neuróticos. Claro. Y
el muerto, el asesinado, Ujú. tenía por tarea no servir, sino al contrario, molestar. Y tenía una gran imaginación para molestar a todos, pero una gran imaginación. Porque ahí sí el neurótico es re bueno para... Talentoso, ¿verdad? Sí, sí. Como proyecta su angustia en los demás, quiere que los demás estén angustiados. Claro. Pues sí. Entonces, inventaba, pues, verdaderas torturas para todos. Y un día, el anciano, que hoy está en la cárcel, entró a la cocina para algo, y ahí va el molón detrás de él a molestar. Esa era la misión que se había puesto en la vida. Y tenía a la mano un cuchillo en la cocina. Y lo apuñaló. Ya lo tenía colmado. Entonces, el neurótico es capaz de que lo maten porque le dan ganas de matarlo. El neurótico es insoportable para los demás. Se va a quedar solo. Eso ha querido. Yo creo que sí. Quiero mi yo. Pues no tendrás más que tu yo. Nadie te podrá querer. Entonces, yo creo que la neurosis tiene un remedio que está al alcance de todos. Pensar en Dios y en los demás. Y no en sí mismo. Esa es la fórmula. Y esto lo hacen los neuróticos anónimos. La generosidad con el prójimo y la oración son dos grandes remedios para la neurosis, porque nos permiten descubrir que existen muchas cosas hermosas más allá de nuestro propio yo.